Muy buenos días, chicos. Lo que vamos a ver a continuación corresponde a la retroalimentación de la clase 6, la cual se denominaba Consecuencias de la conquista española en América. Y el objetivo de esta clase, chicos, fue identificar las consecuencias del proceso de conquista español en América mediante diversas fuentes. Vamos a la actividad. La guía de actividades de la clase 6 comenzaba con una tabla correspondiente a la población americana estimada durante el siglo XVI, perdón. Y en base a la observación de esa tabla se podía responder la pregunta número uno y número 2. Pregunta número uno: ¿qué sucede con la población americana durante el siglo XVI? A. Se mantiene estable. B. Aumenta considerablemente. C. Disminuye con el paso de los años. O D. Aumenta gracias a los avances tecnológicos. Y acá vamos a hacer algo diferente. Ahora vamos a entregar de inmediato la respuesta que corresponde a la alternativa C. La población disminuye con el paso de los años. Fíjense en lo que pasa con la población de la meseta mexicana desde 1532, que habían aproximadamente 18 millones de personas, y años después, unos 50 años después, la cifra llega a solamente 2 millones de indígenas en ese territorio. Algo similar ocurre en los Andes centrales, que desde 1530 había 16,8 millones de indígenas, pero 60 años después, en 1590, la cifra baja considerablemente y preocupantemente a los 2,6 millones. Pregunta número 2. ¿Qué factores están asociados a esta dinámica en la población americana? Básicamente, ¿por qué ocurre esta disminución? A. A las enfermedades y al sistema de trabajo impuesto por los españoles. B. Solo al sistema de trabajo impuesto por los españoles. C. Solo a las enfermedades traídas por los españoles. O D. Al control de natalidad propuesto por los españoles. Sabemos que los factores de la disminución de la población indígena no fueron solamente uno, y fueron principalmente dos, los que se vinculan a la presencia de enfermedades y al trabajo y al sistema de trabajo impuesto por los españoles. Por eso la respuesta correcta es la alternativa A. Bueno, para responder las preguntas 3 y 4 había que leer el texto que llevaba por nombre Significado del encuentro para ambas culturas, tanto para los europeos tanto como para los americanos. Para los europeos, quedaron impactados por la exuberante naturaleza de América. Creyeron ver en ella el paraíso terrenal y un lugar de incalculables riquezas. Por otra parte, fue percibida como un lugar propicio para expandir el cristianismo. Se consolidó un sentimiento de superioridad de todos los europeos sobre otras culturas, considerando las diferencias como un signo de inferioridad. Pero, para los americanos, significó el fin de sus civilizaciones. Además, se produjo un cambio profundo en su desarrollo, ya que los pueblos originarios debieron regirse por patrones culturales europeos. Con los primeros contactos, comenzó un proceso que ocasionó la muerte de una importante proporción de la población indígena. A este respecto, la pregunta número 3: ¿por qué se consolida en los europeos un sentimiento de superioridad sobre los americanos? A. Por la exuberante naturaleza de América, propia de sus climas variados. B. Por la percepción de que el cristianismo podía ser visto como un elemento de disuasión cultural. C. Por las similitudes con los aborígenes, lo cual posibilitaba un mejor entendimiento cultural y religioso. O D. Por las diferencias con los aborígenes, las cuales eran consideradas como un signo de inferioridad. Fijémonos que la pregunta se vincula a la visión de los europeos, y para ello la respuesta la podemos encontrar específicamente en el último párrafo en cuestión de ese recuadro. Se consolidó un sentimiento de superioridad de los europeos sobre otras culturas, considerando las diferencias como un signo de inferioridad. Entonces, a este respecto, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué se consolida en los europeos este sentimiento de superioridad sobre los americanos? Por las diferencias con los aborígenes, las cuales eran consideradas como un signo de inferioridad. En la número 4 se preguntaba qué implicancias tiene para los americanos el encuentro con los españoles. Ahora nos están preguntando por los americanos. A. El establecimiento de nuevas formas de transacción económica con los españoles. B. Un profundo cambio en las costumbres y tradiciones que se vieron condicionadas a perder su identidad. C. La posibilidad de mantener sus costumbres y tradiciones, fortaleciendo un entendimiento civilizado con los españoles. O D. El establecimiento de nuevos acuerdos políticos con los españoles, a fin de mantener el orden político de los americanos. Para eso debemos
regirnos y ubicarnos en el texto que se habla de los americanos, específicamente en la primera parte de este texto, en el primer párrafo. Significó el fin de sus civilizaciones. Además se produjo un cambio en su desarrollo, ya que los pueblos originarios debieron regirse por patrones culturales europeos. Entonces la respuesta correcta corresponde a la letra B. En la segunda parte de la actividad debían escuchar la canción denominada Huelga de Amores, en donde se entregaba el enlace de la canción, y luego responder las siguientes tres preguntas. Pregunta número 1. Cuando los españoles colonizaron América, una de las formas principales de imponer su cultura fue a través de A. Los juegos, B. La religión, C. El arte o D. Las fábulas. Y según lo que indicaba la canción, los españoles cuando colonizaron América, la principal forma de imposición de su cultura fue a través de la religión. Número 2. A través de evangelizar a los indígenas, los españoles lograron adueñarse de qué cosa. A. De sus tierras, B. De sus conocimientos ancestrales, C. De sus alimentos o D. Del arte de los indígenas. Y tal cual como lo indica la canción, los españoles, al evangelizar a los indígenas, lograron adueñarse de sus tierras. Y la última pregunta decía, según la canción, ¿quiénes son los vencedores que contaron la historia posteriormente? Y los españoles son claramente los vencedores quienes cuentan esta versión acabada de su proceso de América, que no dista y no es que esta sea la versión oficial, sino que también nosotros como América tenemos una visión diferente al proceso de colonización. Bueno chicos, muchas gracias, espero que les haya ido muy bien y nos vemos la próxima semana.